¿cierto? Bueno, el tema de hoy, voy a usar hoy el celular porque no me descargó la prédica. El tema de hoy es cómo permanecemos en Dios hasta la muerte. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo podemos permanecer en Dios hasta la muerte? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes de permanecer en Dios hasta la muerte? Seguir su camino. Sí, está bien. ¿Quién más me puede dar un aporte de cómo permanecer en Dios hasta la muerte? Siendo fiel. Muy bien. Obedeciendo la palabra de Dios. Muy bien. Orar en todo instante. Creo que esa es una pieza fundamental. Para poder lograr la fidelidad, para poder lograr esa constancia, seguir el camino de Dios, hay que estar bien. ¿Quién más? ¿Quién me da más? Confesando los pecados. ¿Qué más? Estando en comunión con Él. Muy bien. Pensé que no lo iban a decir. Muy bien. ¿Sí? Importantísimo. Esa es otra pieza fundamental, así como la oración. Entonces, hoy Dios nos va a extender una invitación bien chévere a cada uno de nosotros, como iglesia, para mantenernos precisamente, primero, en unión, ¿sí? Y segundo, precisamente, sentir al Espíritu Santo en nuestras vidas para fortalecer la iglesia. ¿Amén? Y así vamos a permanecer en Dios hasta la muerte. ¿Amén? Entonces, vamos a leer un capítulo bastante larguito, pero es supremamente chévere. Hebreos capítulo 6, del 1 al 20. No es ni largo tampoco, el 1 al 20 no es tan. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 20. ¿Bien? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho variar un poquito las versiones. La Reina Valera es una versión muy bacana porque trata la palabra en la época de antes, pero a mí me gusta también la PDT porque como que lo contextualiza uno en nuestra forma de comunicarnos ahora. Quien tenga la PDT, colabóreme leyéndolo del 1 al 10. Bien fuerte, alguien que le haga con potencia. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre el bautismo, la imposición del alma, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos estarán crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ellas. Si produce plantas que den buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y malezas. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios y continúan haciéndolo. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Qué tal esa palabra? Me gusta mucho cómo lo hace la PDT porque habla como nos gustaría que a veces nos dijeran las cosas. Amén.
Y me gusta mucho porque aquí Dios nos está hablando como iglesia a esa falta a veces de entender que tenemos que trabajar para Él y que tenemos que permanecer en Él sin importar las circunstancias que se estén presentando en el mundo. ¿Sí? De hecho, por acá dice en el 7, dice, por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que den buen fruto, esa tierra tiene bendición de Dios. Y creo que ustedes y cada uno de los que están aquí presentes ya son buena tierra, están sembrados en buena tierra y es importante empezar a dar ese fruto. Amén. Y dice, pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Tiene que dar un fruto. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Y una vez se dice, oye, pero es fuerte esa palabra. Uno siente como que le siembra el corazón a uno cuando le está diciendo a Dios, ¿qué pasa contigo que no trabajas? ¿Qué pasa contigo que no te pones las pilas a servirme? Amén. Y el mismo escribe y dice, estimados hermanos, creo que este es Pablo, quien me corrige, de pronto estoy errado, si no estoy mal, este es Pablo el que escribe esta carta. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Amén. Y dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho, todo lo que ustedes han aportado en esta iglesia, todo lo que ustedes han aportado para el crecimiento y transformación de vidas. Eso lo ve Dios. Lo que pasa es que a veces dejamos de hacerlo y no continuamos en esa labor que Dios ha demandado o nos ha delegado a cada uno de nosotros. Amén. Luego dice por acá, queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. ¿Te acuerdas cuando preguntamos a cómo permanecer en Dios? Y que algunos decían que la fe, que la palabra de Dios. Miren que aquí están dando claves importantes. ¿Sí? Esperanza, fe, paciencia. Una vez quisiera como que decirle a Dios, haga todo así y que todo pase así y que sea así. Y uno dice, pues sí, ¿cuánto no nos gustaría que las cosas se resolvieran de esa forma? Rapidito. Pero hay que ser pacientes, hay que tener perseverancia, continuar el camino, aunque se vea difícil, aunque de pronto le digan, no, pero eso por aquí no es. Pacientes, que Dios sabe cómo guiarte y sabe por qué te lleva por ciertas situaciones donde las cosas se ponen difíciles, pero es necesario para poder aprender. Amén. Vamos a continuar y dice el 11. Voy a volver a leer. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer una promesa que estén dispuestos a cumplir a Dios? Y ese es el problema. No todos estamos dispuestos a prometer porque sabemos que como nuestra condición es pecadora, pero tampoco asumimos el reto. Tampoco decimos, venga, no, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde de pronto nos está faltando esa milla extra y hacer un compromiso real con Dios. Amén. Continuamos. Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Vemos otra vez
la paciencia intervenida aquí. Y hay algo muy importante, es que cuando Dios promete, cumple. Y miren que la casita, ese pedacito de la palabra de Dios que se encuentra mucho más atrás en la Biblia, ¿sí? Dice: así que Él se comprometió consigo mismo a cumplir la promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. ¿Sí? Es una promesa de expansión. Ahora, apliquémoslo a la iglesia. Verdaderamente te bendeciré y voy a extender los descendientes. Usted dirá: uy, Dios me va a llenar de hijos. No, aplíquelo a la iglesia. Dios va a llenar tu iglesia, porque es tuya también, de muchos descendientes, de muchas personas dispuestas a amar a Dios, dispuestas a buscar a Él, dispuestas a transformar sus vidas a través de la palabra de Dios. Pero tienes que dar ese aporte, ese granito de arena. ¿Amén? Bueno, continuamos. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman lo dicho es verdad. Y eso termina toda una discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Amén. Él no miente y Él cumple. Esas dos cosas son importantes. Amén. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Vuelve y toca la esperanza. No pelanchita. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Voy en el 19 para los que van conmigo ahí. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina. ¿Se acuerdan del lugar santísimo? Había el lugar santo y el lugar santísimo, y se dividía en cortinas. Algunos que han leído esa palabra, y que en ese lugar santísimo no podía entrar sino solo ¿quién? El sumo sacerdote, nadie más. Ni siquiera el pueblo podía entrar. De hecho, algunos de los del pueblo no podían ni siquiera entrar a la primera parte del lugar santo. Amén. Y miren lo que dice acá: nuestra esperanza llega más allá de la cortina. ¿Y quién está más allá de esa cortina? Dios. Miren, es bellísimo lo que Dios nos está compartiendo el día de hoy. Yo no sé si ustedes lo ven o lo sienten o lo perciben de la manera como yo lo veo. Y si no lo entienden, por favor, díganme ver si se los hago entender. Pero lo que Dios está hablando hoy es muy bello. Es muy importante. El lugar santísimo del cielo es para allá donde tenemos que ir. Y es para allá donde tenemos que arrastrar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Yo predico mucho y muy constante sobre esto. Pero créanme, Dios no me pone a predicar eso porque sí. Yo sé que usted cuando dice: ¡ay! Otra vez la misma predica con distintos versículos. Pero miren, así es Dios tan versátil, que tiene palabra en diferentes formas para hacernos llegar a un mismo punto, y es transformar la vida de las personas y permaneciendo en él, porque de otra manera no lo podemos hacer. Amén. Jesús ya entró allí y abrió el camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como lo fue Melquisedec. Miren, y aquí entramos a un punto mucho más importante. ¿Sí? Volvemos a las cortinas. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? A cada ratico le tocaba coger todos los pecados, por así decirlo, de todo el pueblo, llevar el sacrificio, llegar al lugar santo, luego al lugar santísimo, en las fechas especiales o dedicadas para eso. Y era una cosa
constante. ¿Usted imagina el sumo sacerdote en ese plan? Por su cabeza me pasará, para me toca hablar los pecados de todo el mundo aquí para traer sangre, porque eso ofrecían la sangre del animal y aparte de eso tenían que después quemarlo y verlo todo el tiempo, constantemente, por los pecados de los demás. Duro, cansón, agotador. Pero mira lo que dice por acá último, en el 20, Jesús ya entró allí y abrió el camino por todo. Cuando Él muere en la cruz, ¿qué se rasga? La cortina. Se rompe. ¿Ustedes no creen que Jesús limpió? ¿No nos facilitó las cosas Jesús? No sé. La rasgó, diciendo, de aquí llegué yo, para totalmente limpiar el pecado de la humanidad. Y Él pudo lograr esa conexión con el Padre, porque antes era imposible, no se podía. Si no traía sacrificios, no era posible. Amén. Y se convirtió en ¿quién? En el sumo sacerdote. Que Jesús se hace intercesor y esa mediación entre nosotros y el Padre. Excelente. Continuamos. Volviendo entonces, ¿qué mejor acompañamiento que Jesús en nuestras vidas? ¿No lo creen? Eso que Él hizo, ese sacrificio vivo que hizo en esa cruz, limpió todos sus pecados. Y hoy la palabra nos invita a entender que aun cuando tú estás cansado, aun si eres débil, aun si no tienes el conocimiento más profundo en la palabra de Dios, te sientes como que, yo de pronto me falta como esa experiencia en la palabra de Dios. Él quiere hoy que hagas lo que Él te ha mandado hacer. Primero, permanecer. Segundo, obedecer, que ese es el tema que todos a veces no llegamos a entender. Permanecemos tal vez, pero cuando Dios dice obedezca a lo que lo he mandado hacer, aquí es donde empezamos a ver. Es que yo puedo cada 20 días, yo no puedo todos los días. Y empezamos a dilatar. Él quiere que sigas perseverando en el servicio y en lo que Él te ha entregado. Y Él no quiere que seas uno más de esos que se alejan y dejan las cosas allí, botadas. Porque a veces hacemos eso con el ministerio o con lo que Dios nos entrega. Nos entrega algo, empezamos bien, con todo el entusiasmo del año. Cuando ya pasa un tiempito, bajas tu estado de ánimo y te dejas llevar por el mundo y te olvidas de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y empiezas a dejar al lado esos dones tan bellos que Dios te entregó, los ministerios que Dios te entregó. Ahora, ¿ustedes no creen que las almas que están en estos momentos necesitadas de Dios no necesitan un acompañamiento por parte de ustedes? Y allí es donde tenemos que empezar a trabajar. A veces uno dice, oye, yo me acuerdo cuando yo iba y visitaba a fulanito de tal, y de pronto iba y le compartía la palabra de Dios. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Hasta mis papás les ha llegado a pasar que hay personas a las cuales de pronto dejaron de visitar fuera de acá del sector, pero que eran miembros en algún momento. Algunos de ellos han fallecido y de pronto hay ese, no estuvimos allí como nada, no de pronto todos los fines de semana o cada semana, pero sí de pronto de vez en cuando estar ahí, porque uno sabe que es difícil estarse desplazando de un lado para otro, pero hay cosas que le pasan a uno así, y uno dice ¿por qué?
Hay muchos jóvenes que a mí se me han retirado del grupo y también me dice, ¿qué pasa? Que no de pronto voy otra vez y toco esa puerta o les escribo. Y es importante la perseverancia. Los primeros confrontados somos nosotros, los que salimos. Y aún los que no sirven, tengan en cuenta esto para que empiecen a trabajar el servicio de Dios. Vamos a leer Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Vamos a confirmar algo muy especial de lo que acabamos de leer en la palabra y lo que acabamos de anunciar sobre Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 9:28? Dice: también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados ¿de quién? De muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. ¡Wow! Esta palabra es bellísima. Miren, así de sencillo es. Ya Jesús vino. ¿Y qué hizo? Tomó tu pecado y el de toda la humanidad, se lo echó al hombro y lo limpió. ¿Cierto? Y hay gente que aún en la segunda venida dice: espero que Jesús venga para que limpie el pecado que tengo. Limpia mis pecados. ¿Cierto? No, ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Qué más está esperando? O sea, ¿qué más tiene que limpiar? Ya lo hizo. Ay, pero es que él murió y yo después pequé y ya lo hizo. Ya limpió tu pecado. Ahora, ¿cuál es el anhelo más grande en esta segunda venida? Ese es el objetivo. No le estoy diciendo que usted diga: ay, Dios, mátame, ya, llévame, ya. Mucho cuidado, ¿no? Pero sí anhelar llegar a la presencia de Dios. Pero ojo, no individual. Eso no le gustaría llegar al cielo y que muchos también lleguen allá, de su entorno, de las personas inclusive que usted ni conoce, llegar allá con ellos. ¿Ustedes no creen que Dios ya hubiera podido destruir la humanidad hace rato? Pero aún así, hizo una promesa y dijo que no lo iba a volver a hacer por medio del diluvio. Y ahí sigue pie, firme. Pero ella pudiera, ella hace rato pudiera decir: ay, ya me cansé de esto, la gente también increíble y tan duro de corazón. Y es como cortar un cable. Chao, María. La paciencia que ha tenido Dios con nosotros es increíble. Esperando a ver hasta cuándo vamos a tomar la decisión de cambiar. Yo siempre digo a los jóvenes: vean, usted puede ser el alma de Dios, pues ora todas las mañanas, hacer los devocionales y todo, pero si en su corazón no hay fe, no pasa nada. Si usted lee por leer, si usted escucha la palabra por escuchar, si usted viene acá los domingos simplemente por cumplir, no pasa nada. Créanme que más rápido se va aquella persona que está en la calle al cielo que los que venimos acá simplemente a mostrar lo que hay acá. Y se los digo, a uno le pasa, una vez viene acá y es compromiso, más no decisión. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar en nuestros corazones. Amén. Perdón que sea tan duro. Lo importante de entender es que ya Jesús pagó ese precio que nadie puede pagar, ni siquiera con su vida. Ya tu pecado fue borrado, fue limpiado, así que no pienses más en eso. Ya limpió tu pecado. Una vez a una pareja le di un consejo sobre eso. Pero es que yo estoy en pecado. Ya. Empieza a trabajar para corregir. Empieza a trabajar para que no vuelvas a caer. Y haz las cosas bien.
Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que los detiene a ustedes permanecer en Dios? ¿Qué es lo que los detiene para hacer su obra? ¿Qué es lo que los detiene para estar al servicio de Dios? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, la pereza, el celular, el TikTok, el YouTube, el Kuwait. Es que hay gente que usa eso. ¿Qué es lo que te detiene para llegar como la canción que está sonando ahí, a los brazos de papá? Ahora bien, si ya Jesús vino por primera vez a ofrecer esos pecados y viene ahora la segunda vez para llevarnos, ¿sientes que te falta seguridad para decir mi fe está intacta? O cuando uno escucha para la gente con la fe intacta en sus estados, ¿cierto? Hija de Dios, con la fe intacta, no sé qué, emprendedores. Puedes mantener con seguridad esa esperanza en que Él va a venir a llevarte al cielo, y a toda la gente que tú más amas y a toda la gente que aún no amas tampoco. Esa es la meta. Si a usted le hicieron daño en el pasado, una persona lastimó su corazón, y usted dirá, no, que ese sí que se quede. Pues créame que primero se va a él que usted. Porque puede tener arrepentimiento genuino de Dios. Y usted, por su rabia, por su odio, por su lo que sea, por no perdonar, se queda. ¿Quiere tener seguridad al servir a Dios? Empieza a trabajar para Él. Pero, ¿usted nació aprendido? Cuando usted construye todas las edificaciones y todas las casas, cuando inició, ¿le quedó perfecto? Es un proceso duro. Y ahora usted mismo se haga roto usted mismo cuando algo le queda mal, porque usted sabe que usted lo hace mejor. Y si usted algo no, eso no está bien, no, lo hace bien. Uno mismo va adquiriendo la experiencia en bagaje. Hermano, ¿usted sabía hacer zapatos? No, fue un proceso. Y se fue puliendo, y de pronto hasta quien le decía, pero es que no le quedó la tirita allá, le fue pegante. ¿Sí? Y usted, Hay que tener amor. Para seguir a Dios es con amor. Si tenemos amor, lo podemos lograr. El trabajo del Señor es mío. Si yo hago algo que me apasiona, que yo quiero, sale perfecto. Si no tengo amor, no sale perfecto. amén. Miren la importancia de eso. Exacto. Hermana, cuando usted hacía los ajís, ¿era la experta en ajís al principio? No. Empezó paso a paso. Pasadito de sal la primera vez, pasadito de limón, pasadito de ají, de todo. Pero ya después le convertí. ¿Sí? Ahí le hago propaganda. Las 5 lucas, la vida, la verdad. Todos hemos entrado en un proceso, nadie más ha aprendido. Y necesitamos entender eso. Con dificultades, con problemas, hay que estar al servicio de Dios. A mí Dios, en mi corazón siempre me ha puesto, y yo siempre he sentido en mi corazón esa sensación de que los dones y los ministerios de cada uno de nosotros se van a desarrollar de una manera tan increíble que inclusive vamos a dar abasto con la cantidad de personas que vamos a tener alrededor de nosotros. Amén. Y no se les haga raro que Dios nos lleve a diferentes lugares.
queden acá otros pilares importantes, que acá haya un pastor, una pastora, un pastor, un líder de jóvenes, una líder de jóvenes, un líder de alabanza, una líder de alabanza. No se les haga raro. No se les haga raro. Es el trabajo de Dios. Entonces vas a alzar la mano y decir, yo, como cuando me decía presente en el colegio, o es de los que cuando te llaman, no me vean, venme aquí. Muy bien. Vamos entonces a leer Hebreos 10, del 21 al 25, y con esto vamos a acabar para hacer la actividad del día de hoy. Hebreos 10, del 21 al 25. Hoy no la pasamos ahí en Hebreos. Ay, les recomiendo ahí también de paso. Tómense la tarea de leer Hebreos. Son 13 capítulos y no estoy mal. Y ahí salió el tema. Bellísimo, bellísimo. Hebreo es espectacular. A que lo lean. Se tocan muchas cosas hasta de lo que ha pasado en la Biblia anteriormente y lo resumen muy chévere. Bueno, dice, Hebreos 10, 21 al 25. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. ¿De quién estamos hablando? Jesús. Aquí nos está confirmando el gran sacerdote. Amén. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. ¿Aún lo dudas? Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. ¡Ah, qué rico! Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguro de la fe que tenemos. Ahí está volviendo a tocar temas importantes. Corazón, ¿qué? Sincero, seguro de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor, como lo dijo el hermano, y hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bendición. Palabra fuerte. Les pregunto, el tiempo se acorta y no da espera. Dios quiere llevarlos a ustedes al cielo. ¿Ustedes quieren ir con Él? Pero amén es amén, o es amén. Voy a volver a hacer una pregunta porque ahora me están haciendo quedar con Dios ahí ustedes. ¿Te quieres ir con Él? Amén. Entonces, si usted me dijo amén, no más excusas. No le dé más largas ni vueltas, porque eso lo que quiere es alejarte de lo que Dios tiene para ti, de esas coronas que tiene para ti, de ese propósito de Dios en tu vida y esa transformación que va a hacer en las vidas de las personas a través de ti. Amén. Así que mantenernos firmes. Y para poder entender un poquito a predicar hoy, necesito 4 personas que sean buenas para armar rompecabezas. Bueno, 2 más, me faltan 2 más. Que quiera. Eso, Mari. Las mujeres sacando la cara por los hombres. A ver. Hombres, no, ningún hombre. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un grupito de 2. ¿Listo?
Entonces, no, ustedes no van a estar divididos. Ahora se para, ahora se para. Bueno. Con lo que hay, arma. Con lo que hay, arma. Si quieres hacer un ejercicio para que todos puedan ver. El piso está limpio, no hay preocupe. Me tocó levantar a hacer almuerzo. Con lo que hay, van a armar. ¿Sí? El cartoncito es para que apoyen, obviamente. No sé, espera, creo que. Sí, pásame ese cartón ya al revés. Picadillo. Ya, imposible. El cartón es para que lo monten encima. Ya, arranquen. Muy bien. No. Qué juiciosos. Tengan muy en cuenta las puntas, ¿no? Hay unas puntas que son redondas, pues ya ustedes saben cuáles eran las puntas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿sí lo pueden montar aquí? Traten ahí, yo sé que de pronto no, el cartoncito no, tome mala medida. Pero ahí deben sentarse. Y ven a ver, ahí donde están los cañones, ahí en el pisito. Acomodarlo de eso lo mejor posible. Traten de que quede bien. Obvio. No, se siente uno como niño, ¿no? Cuando está... No, que daña la actividad. Muy bien. Bueno, entonces. Muy bien. Agarraron el sitio. Yo te estaba Bueno, entonces, miren, esto es lo que pasa cuando realmente empezamos a trabajar para Dios, ¿cierto? Y empezamos el proceso, pero como que estamos así, y como que no, y como que sí, y como que no. Y finalmente, ¿cierto? Pasa el vendaval y daña totalmente el propósito de lo que Dios le iba a hacer en ti. ¿Por qué? Porque no estabas, ¿qué? Cimentada la palabra, no había, ¿qué? Fe, no había esperanza, no había paciencia, obediencia, amor. Y cuando está bien cimentado, ¿qué pasa? Estábamos sobre la roca. Ya, por más que te toque, eso no me va a caer. ¿Sí? Esta palabra cimentada. Señor. Para uno servir a Dios, tiene que su corazoncito estar libre de toda cosa. Porque si usted tiene un resentimiento, si usted tiene amargura, si usted tiene orgullo, si usted tiene vanagloria, una cantidad de cosas, créanme que no le puede servir a Dios. Porque eso es un
Porque mientras uno sea egoísta, mientras uno sea rebelde, mientras uno tenga algo ahí, no puede. No se puede. Porque Dios es perfecto, es amor. Y Él fluye en los corazones limpios, en los corazones que no tengan nada ahí. Si usted tiene algo en su corazón, el Espíritu no puede fluir ahí. Gracias, hermano. Así es. Y miren lo curioso. Si ustedes cuentan, esta tenía más fichitas. Miren que es más difícil. Más trabajo. Más trabajo. Porque así es Dios. Cuando invitas y mientas bien, te entrega más trabajo. Y este queda de simplemente 6 fichas, ¿cierto? Menor trabajo, pero precisamente no puede entregar más porque no te cimientas bien. Y eso que a los dos grupos les faltó, al respaldo estaban los números de cómo van las fichas, les faltó observar los detalles. Eso es lo que pide Dios. Por ahí aparece. Para que puedan, la 1, la 2, la 3, la 4, ese capítulo lo sí, pero bueno, no importa, hace parte del proceso de aprendizaje. Mis hermanos, Dios los bendiga.